Eve, que si puedes quitar a Oli de coanfitriona, por favor. No lo logro, Olivia. Tengo dos usuarios, Evelyn. Ah, ok. Sí, es que tengo dos, el de la cámara y otro. Creo que ya, Olivia. ¿Ya, verdad? Vale, ya. Muchas gracias. Sí, es que voy a quedar yo con el audio. Sí. Ah, claro. Ok, bueno. ¿2 minutos más y empezamos? Sí. Cuatro con 5 minutos. Y creo que no más porque la gente es muy puntual. Ya tenemos 104 asistentes. ¿Tu problema de audio ya funciona bien? ¿Tu audio lo quieres probar? Sí, aquí estoy, ya. Me quedé solo en la computadora. Ok. Vale, gracias. Sí. Disculpen, ¿cuál es el tema que se va a abordar en esta sesión? Ahora ya empezamos y lo va a explicar la moderadora. Ok, gracias. Bueno, pues no sé si ya damos inicio. Sí, pues Pienso sean que todos sí. bienvenidos. Esta es la segunda mesa de los conversatorios virtuales que se titulan Enfermedad y Muerte, Antigüedad y Tradición Grecolatina. En esta ocasión vamos a tener la participación de dos ponentes. Y bueno, vamos a empezar con la maestra Olivia Isidro Vázquez. Doy lectura a su síntesis curricular. Olivia Isidro Vázquez es licenciada y maestra en Letras Clásicas por la UNAM. Además es candidata a doctora en Letras por la misma institución. Dentro de la labor docente en la UNAM, específicamente en el Colegio de Letras Clásicas de la Facultad de Filosofía y Letras, se ha desempeñado desde 2011 como profesora de la asignatura Técnicas de Investigación en Filología Clásica 1 y 2 y desde 2018 de la asignatura Seminario de Investigación y Titulación 1 y 2. En la misma facultad ha impartido cursos dirigidos a estudiantes de diversas licenciaturas sobre comprensión lectora y producción de textos. También cursos que se enfocan en la evaluación de la escritura y habilidades comunicativas del español dirigidos a profesores universitarios. Del mismo modo, forma parte de la plantilla docente de los diplomados El papel del docente en la evaluación y corrección de textos académicos de estudiantes universitarios, el séptimo diplomado internacional El libro antiguo de la Facultad de Filosofía y Letras y desarrollo de habilidades comunicativas del español del programa La Ciencia en tu Escuela de la Academia Mexicana de Ciencias. Desde 2012 colabora en el Instituto de Comunicación y Filosofía, CONFIL, de la Sociedad de San Pablo, impartiendo las asignaturas Griego 1 y 2 y Latín 1 y 2 y Análisis de Textos Literarios. Sus estudios de investigación se centran en el siglo XVII novohispano, en específico en la obra lírica neolatina de William Lampart, pesquisas que ha difundido en foros, coloquios y congresos tanto nacionales como internacionales. Es coautora del libro 20 poemas inéditos latinomexicanos, himnos de Guillén Lombardo y elogios en tesis novohispanos, publicado por la Facultad de Filosofía y Letras.
Participó en la publicación La primera gramática impresa de Cachiquel, 1753, estudio interdisciplinario, gramatical y visual, coordinado por la doctora Adriana Álvarez en la misma facultad. Pues le damos la palabra con su ponencia titulada Mi corpulencia interior es fétida y mis entrañas están ocupadas por estiércol putrefacto con gusanos, enfermar y morir en las cárceles secretas de la Inquisición. Muchas gracias, Su. Un poco tétrico el título, pero el tema lo amerita. Muchas gracias a todos por su asistencia. Nos da mucho gusto que nos acompañen virtualmente. También, bueno, para mí es un honor compartir la mesa con la doctora Evelia Arteaga. Es una persona a la que admiro bastante y además fue mi maestra de griego y de latín. Entonces, todo un honor. Comienzo con la presentación. Un momentito, por favor. Ok, bueno, como bien dijo Su, la presentación se titula Mi corpulencia interior es fétida y mis entrañas están ocupadas por estiércol putrefacto con gusanos, enfermar y morir en las cárceles secretas de la Inquisición. Este fragmento de texto que se halla al principio del título pertenece a uno de los salmos que voy a comentar más adelante. La historia ha revestido a William Lampard con la independencia, la leyenda, el mito, la mentira, la insurrección, términos disímiles y extraños, lejanos para el personaje. ¿Acaso humanista cristiano? ¿Acaso barroco? ¿Acaso arbitrista, vasallo o hidalgo? ¿Acaso un poeta novohispano? En innumerables estudios se habla del distante William irlandés por nacimiento, pero también del Guillén inmediato, ya casi español por exilio, ya americano por ideología, el que inquebrantable profirió sus clandestinas letras manifiestas, religiosas e irreverentes, sublevadas y sometidas. Sus escritos fueron lamentos desesperados, mensajes elaborados a partir de estrechas letras diminutas en folios con escasos márgenes. William escribió inconmensurablemente, en español y latín. Escribió sobre su linaje, sus proclamas de libertad, tanto de Irlanda como de Nueva España, sus ideas sobre la compasión hacia el otro, el natural de estas tierras, el negro. Sin embargo, también escribió sobre y contra los inquisidores. A ellos dirigió la mayoría de sus alegatos castellanos debido a los 17 años que estuvo preso en las cárceles del Santo Oficio. Una de sus declaraciones más duras se presentó cuando no se le concedió audiencia. Constancia de ello es lo que dijo el alcalde Diego de Almonacir, quien declaró las palabras del irlandés. Cito: si por su ignorancia los inquisidores no le entendían en latín, en lo sucesivo les hablaría en castellano y que deseaba verles las caras para repetirles cuán idiotas eran. Así de irreverente era William. Por esto, ante la impotencia de lo prolífero de sus letras, los inquisidores debieron silenciarlo y sentenciarlo por, cito parte de la sentencia, haber sido y ser hereje, apóstata, sectario de las sectas y herejías de los malditos herejes Calvino, Pelagio, Juan Hus, Biclefo y Lutero, y de los alumbrados y otros heresiarcas, dogmatista inventor de otras nuevas herejías y fautor y defensor de herejes, Protervo y Pertinaz, y por ello haber caído e incurrido en sentencia de excomunión mayor y estar de ella ligado, y que debemos relajar y relajamos a la persona del dicho Guillermo Lampard a la justicia y brazo seglar. Fin de la cita. A pesar de que el quemadero de la Inquisición se encontraba en la plaza de Santo Domingo, a Guillén lo quemaron vivo en San Hipólito, como lo establece otra parte de su sentencia. Cito: en la Ciudad de México, miércoles a 19 días de noviembre de 1659, y estando en la plaza mayor de esta ciudad, en los tablados altos de madera, animado a las casas del Cabildo y audiencia ordinaria, haciéndose y celebrándose auto público de la fe por los señores inquisidores apostólicos de esta Nueva España, fue leído una causa de sentencia contra don Guillén Lombardo de Guzmán, que está presente, por el cual se manda relajar a la justicia y brazo secular por hereje pertinaz. El dicho don Guillén Lombardo, que debo condenar y condeno a que sea llevado por las calles públicas de esta ciudad, caballero en una bestia de albarda y con voz de pregonero que manifieste su delito, a la plaza de San Hipólito, y en la parte y lugar que para esto está señalado.
se queme en vivas llamas de fuego hasta que se convierta en cenizas y de él no quede memoria. Empero, pese a las aspiraciones y conspiraciones de los inquisidores, de Lampart quedó memoria, la más fehaciente memoria que puede subsistir de un autor. Los volúmenes 1496 y 1497 del Archivo General de la Nación de México, en los que se halla todo el proceso inquisitorial, una copia de este en el Archivo Histórico de Madrid y los papeles del baúl de Michoacán en la Biblioteca Cervantina del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Ahora bien, sobre la vida de Lampart mencionaré únicamente aquellos datos que lo sitúan en un espacio temporal y social específico. El año de nacimiento se sitúa alrededor de 1611-1615. Pertenecía a una familia noble católica de Wexford, Irlanda. Tuvo una estancia en Londres alrededor de 1628, de donde tuvo que salir huyendo por escribir algunos textos contra el rey. William Lampart, en 1631, se hallaba en el Colegio de Santiago de Galicia, fundado específicamente para niños refugiados irlandeses. Llega a Nueva España en la flota de Diego López Pacheco y Juan de Palafox y Mendoza en junio de 1640. 2 años después, en el 42, Felipe Méndez Ortiz lo denuncia ante el Tribunal del Santo Oficio. Las principales razones o causas de la denuncia fueron el que leía la mano, era nigromante, consumía peyote, decía que era hijo de Felipe III, y también porque decía que iba a liberar a Nueva España del virreinato, bueno, del gobierno español. 8 años después, en 1650, William escapa de la cárcel de la Inquisición junto con Diego Pinto. Esta fuga es muy famosa dentro de la historia del autor porque en ella Guillén lo que hace es distribuir por las calles de Donceles y Tacuba del centro histórico diversos pasquines que se centran en denunciar las conductas de los inquisidores, sobre todo aquellas que eran injustas en relación con el auto de fe de 1649 contra los judíos. También pega estos pasquines en la puerta de la catedral y entrega una carta al virrey en turno. Un día después, el 27 de diciembre de 1650, es arrestado y se le abre un segundo proceso. El 7 de diciembre de 1654, la Inquisición halla su obra neolatina, el Regium Salterium, más adelante hablo de la obra. El 19 de noviembre de 1659, la vida de William se consume entre las llamas a las afueras del convento de San Hipólito. Una de las referencias obligadas para defender en los infiernos de la Inquisición es Solange Alberro, específicamente el apartado que lleva este nombre, El descenso a los infiernos, del conocido libro Inquisición y Sociedad en México. Allí se retratan los tristes escenarios inquisitoriales, entre ellos sus condiciones a causa de la inundación de 10 años durante el siglo XVII. Cito: los calabozos que se encontraban en la parte baja o debajo del edificio inquisitorial tenían fama de ser excesivamente húmedos, porque sus paredes de adobe y su piso de tierra se empapaban con las aguas freáticas superficiales, podían permanecer desocupados durante periodos más o menos largos y la falta de mantenimiento contribuía a acelerar su degradación. Fin de la cita. Aunque también había periodos largos de ocupamiento, porque el alcalde alquilaba las celdas o por las persecuciones y encarcelamientos de los marranos, es decir, los judíos. En estas temporadas se adaptaba la cárcel y hasta se utilizaba la cámara de tormento como mazmorra. Pero bueno, no hay que preocuparse porque retiraban los instrumentos de tortura. Esta es una placa del edificio inquisitorial en donde se encontraba Guillén, en la calle de la Encarnación, ya que hasta el siglo XVII fue en donde tuvo lugar la cárcel de la Inquisición. Hasta el siglo XVIII es cuando se comenzó a ocupar el palacio antiguo de medicina. Había celdas demasiado húmedas, sin ventilación y con animales de todo tipo, parásitos principalmente. También las había con aire y luz de la calle. En los tiempos de mayor afluencia herética, los reos generalmente compartían celdas, ya sea por los pocos espacios o porque los inquisidores designaban soplones para obtener información de los inculpados. Otras veces, como castigo, la soledad representaba el mejor tormento psicológico a causa del aburrimiento, sobre todo a quienes sufrían varios años el encierro. Cito Alberro.
Sometidos a esta prueba, los presos no tienen más remedio que ceder, o sea, confesar todo y más aún, mientras que unos se hunden en la demencia y la autodestrucción bajo todas sus formas y solo una minoría logra salvar lo esencial, es decir, la coherencia interna. Fin de la cita. Por su parte, en el proceso de Lampart se menciona lo siguiente. A 7 días del mes de enero de 1656 años, estando en la audiencia de la mañana el señor inquisidor, don Francisco de Estrada Escobedo, entró en ella Cristóbal Muñoz de Mansilla, alcaide de las cárceles secretas de este santo oficio, y dijo que hizo entrada a los indios en las cárceles secretas para la limpieza de don Guillén Lombardo y lo demás contenido en dicho autor, y aunque por otras 2 veces le requirió se levantase de la cama en que estaba para bañarle, lo resistió de tal manera que fue necesario que lo amarrasen como lo amarraron, y se consiguió el intentarlo de bañarlo todo, y limpiarlo poniéndolo en la cárcel que se le mandó con ropa y la más limpia, y que después, sin ninguna resistencia, se dejó afeitar, y aunque le amonestó no se ensuciase el rostro como lo había tomado de costumbre, y ofreció hacerlo, no lo cumplió, porque el día siguiente a esto le halló embadurnado el rostro como de antes, dando por razón que por estar enfermo de los ojos lo hace, y que, habiéndolo amenazado, dicho alcaide lo hizo que él mismo se lavase, y que continuando en dicho don Guillén en aquesta suciedad, se valió de darle sendos azotes por 2 o 3 veces con un cuero, lo cual, aprovechando de tal manera que el dicho don Guillén no se unta el rostro y barba, como de antes lo hacía, y está muy puntual la limpieza de su cárcel, de que viene a dar cuenta a este tribunal. Es importante mencionar aquí que Guillén se untaba la cara o se llenaba la cara con heces fecales. Por otro lado, los procesados con posibilidades económicas podrían amueblar sus celdas y costear los alimentos y vestidos que acostumbrasen. Los demás reos contaban con una ración de 2 reales. El alimento del diario era el champurrado. En aquella época se realizaba con azúcar, canela, chile o harina de maíz. Precisamente, una parte del proceso inquisitorial de Lampart menciona estas condiciones en la cual el reo pide que se le aumente su ración porque por la mañana se le da muy poco chocolate, que es muy malo, y muy escatimado, que no es chocolate sino un poco de zumo de maguey, y a mediodía le dan un poco de frijol y habas y 4 pescadillos blanquillos que no hacen media onza, y a la medianoche le dan otra tacilla de chocolate que es zumo de maguey, y no le dan otra cosa, y aunque pide un poco de carne o pescado, no se lo dan, y que también ha menester ropa de vestir, y ropa blanca, porque no la tiene, en especial ropa blanca, y que por la mañana se le den unos pastelillos que son unas empanadillas de carne, un poco de vino, y que para ahora no se le ofrece otra cosa que pedía. Fuele dicho que se le hace ver que tiene señalados para su ración 2 reales en cada un día que sea. Dijo que le dan basura y que en una tenía de lo que le han de dar. Pida lo que le pareciere y como quisiere, como quepan en dichos 2 reales. Entonces, bueno, esto es un poco de las condiciones en las que estaba Guillén, condiciones de suciedad, condiciones de hambruna, de las cuales voy a hablar en un momento. En relación con las enfermedades, Alberro afirma que básicamente se pueden reconocer como propias de las cárceles inquisitoriales los problemas nerviosos, digestivos, como la úlcera estomacal, los cardíacos, respiratorios, anorexia, mismos que se agravan con el paso de los años dentro de las mazmorras. Además, se presentaba agresividad, imprudencia suicida y mutismo con agitación desbocada. Un aspecto importante dentro de la función inquisitorial era proveer a los procesados de la atención médica necesaria. Sin embargo, los tratamientos solían ser una buena alimentación, purgas, sangrías, masajes, ventosas, lavativas. Al respecto, hay que resaltar que la medicina, desde Hipócrates y Galeno, se centraba en el tratamiento de los humores, y este fue utilizado hasta el siglo XVIII, aunque Germán Viveros afirma que puede rastrearse hasta principios del siglo XIX. La base de la teoría hipocrática de los 4 humores es la siguiente. Se relacionaban los 4 elementos, el agua con la humedad y la flema corporal, el aire con la sequedad y la sangre, el calor, el fuego con la bilis amarilla y por último el frío, la tierra con la bilis negra. A partir de esta última, la bilis negra, se produce una combustión de humores internos que conlleva un padecimiento mental, melancolía.
Al respecto, Roger Bartra la liga con las condiciones en las cárceles inquisitoriales y siguiendo a Hipócrates, la define como, cito, una tristeza profunda, un miedo muy grande, una grave enajenación mental y diversas formas de delirio, pero sin fiebre. Se asocia siempre a la posibilidad de que genere furia, furor o manía. Fin de la cita. Bueno, lo que tenemos aquí son dos portadas de dos textos de Hipócrates, no son los mismos, pero porque uno es aforismos y otro es la medicina específicamente, pero lo singular es lo siguiente, ¿no? Que toda esta teoría de los humores básicamente se ocupó desde la antigüedad hasta entrado el siglo XIX y la portada que tienen del lado izquierdo es de 1555, la del lado derecho de 1767, es decir, el autor pervivió durante muchos siglos, ¿no? Y en Nueva España era lo que se acostumbraba leer para medicina. La teoría hipocrática proporcionó, regreso un poco. Además, sobre las circunstancias de la medicina, también Bartra apunta que, cito, la teoría hipocrática proporcionó una resistente red de significados e interpretaciones con un corpus bien establecido por Galeno, que permitió la comunicación entre médicos griegos, latinos, persas, germanos, italianos, franceses, españoles e ingleses, independientemente de las enormes distancias temporales, religiosas y culturales que los separaban. Este corpus científico, en cierta forma, operó como un sofisticado aparato de traducción que permitía la comunicación entre médicos y otros pensadores, como astrónomos o teólogos. Fin de la cita. Esta estrecha comunicación entre teología y medicina ciertamente acrecentaba las afecciones de los reos en las cárceles, pues se procedía a partir del corpus hipocrático, pero sobre todo de la fe. El poder ideológico que imperaba en el Santo Oficio se extendía en todas las esferas sociales, pues los males psicosomáticos que aquejaban principalmente se relacionaban con el pecado y la culpa. Prueba de ello es el Salterio de William Lampart, en el cual se encuentra una dicotomía testimonial entre la expiación de los pecados y la enfermedad, los cuales conducen al sufrimiento del cuerpo. Valga recordar el título que el irlandés estableció para su obra. Y bueno, dice así la traducción. Libro primero del Regio Salterio de Guillén Lombardo o Lampart, Wexfordiense de Irlanda, constituido rey de América Citerior y emperador de los mexicanos por el Altísimo Dios de Israel y de todo lo visible e invisible, por Jesucristo hecho verbo encarnado, nuestro Señor del cielo de los cielos y Señor del orbe de la tierra y Redentor sempiterno del mundo. Aquí, bueno, hago un poco la acotación respecto de la obra. Se compone de 918 salmos, alrededor de 918 salmos, 17 himnos, todos se encuentran escritos en latín. No es una obra, no conservamos la obra autógrafa, es una copia que realiza la Inquisición. Guillén escribió, o William escribió su obra, sus salmos en sábanas con tinta que él mismo iba produciendo de lo que encontraba, plumas de gallinas, hollín y todo lo que tenía a la mano. Entonces, la Inquisición encuentra la obra, la pasa, la traslada a papel y, bueno, las sábanas no se conservan. Tenemos entonces el traslado que hacen los carmelitas de la Orden de los Carmelitas. Así pues, para esta exposición presento dos salmos que se relacionan con esta dicotomía pecado-enfermedad, que a su vez desemboca en sufrimiento corporal. Primeramente tenemos el Salmo 6, que dice lo siguiente. Estoy compuesto por ligamentos, circuncidado como glande, todo frágil por partes, y mi linaje se disipa como eco por las cortadas cadenas. Mi vida es vítrea, unida a un débil partícipe, y cuando más resplandece, inmediatamente es vencida por la hendida hoz letal. Mi corpulencia interior es fétida, oculta por ilustres lienzos, y mis entrañas están ocupadas en vida por estiércol putrefacto con gusanos. Mis corrupciones fueron concebidas conmigo por un útero corrupto. Mi peste se extiende dentro de mí, desde la matriz hasta mis vísceras. Descompongo los deliciosos alimentos, pudro todos los condimentos. Los alimentos del mejor jugo producen una perversa enfermedad en mí. Una sórdida inmundicia existe en mi naturaleza, una enfermedad terrible en mis fauces. Los gusanos que envenenan se ocultan en mis dientes cubiertos con negrura. Mi lengua infestada de saliva arroja espuma desde dentro.
Mi boca exhala aliento pestífero desde el hígado y delante del corazón. Desde mi esófago extraigo esputos amarillos espesos por la corrupción. Expulso endurecida materia mortal desde mis fosas nasales para mí mismo. Lo que tienen del lado izquierdo es partes del Salmo, el texto manuscrito latino. El Salmo, por su parte, el Salmo 11 dice lo siguiente: Dios mío excelso, estoy herido por el fuego letal de mis llagas, por el fuego letal de mis llagas. Mi alma lucha contra la extrema enfermedad y la amenazante languidez. Un peligro de muerte tristísima está próximo y mi lengua titubea. La saliva comprimida se aferra a mi garganta y a mis fauces. Observo al león rugiente que con la boca abierta devora mi alma, que prepara mi espíritu para el terror con sus garras y su lucha. Mi fin y mi muerte figuraré. Mis ojos se cubren por la espesa niebla y mi fúlgida vista se ciega por la última contienda. Mis nervios se oprimen con las arterias, mis ligamentos se desligan como fibras, mi pecho angustiado se hincha con la fuerte lucha de la muerte, y la vital pronunciación de mi boca abierta calla roncamente. Mis labios temblorosos se unen con mis estridentes dientes, la sangre abundante penetra en el tormento de mi corazón. La negrura y la atormentada sombra invaden mi pálido cadáver. La cruel enfermedad que se extiende desde mis entrañas afecta lo más recóndito. Todos los ambiciosos solo pelean por los bienes impíos. Esta última oración sobre los ambiciosos, por supuesto, se refiere a los inquisidores. Como puede observarse, en la semántica de los salmos lampartianos se configuran las nociones pecado-enfermedad y se encuentran alusiones específicas a algunas enfermedades, ¿no? Aquí yo lo que hice fue resaltar algunas frases, algunas palabras que se relacionan específicamente en este salmo con los problemas digestivos y la anorexia, ¿no? Estas condiciones en las que Lampart se encontraba con falta de comida y, bueno, por supuesto, desnutrición, ¿no? Que lleva a la anorexia, por supuesto. Entonces, tenemos problemas digestivos, la corpulencia fétida, el estiércol putrefacto con gusanos, lombrices, descompone los alimentos, los pudre, el aliento es pestífero, los esputos son amarillos y espesos, ¿no? Toda esta conjunción de líquido, esta conjunción de pestilencia que produce. Y bueno, por supuesto la anorexia, que está compuesta por ligamentos, es decir, siente lo que su cuerpo o cómo está compuesto su cuerpo, todo frágil, ¿no? Y la vida vitria. El Salmo 11, por su parte, se relaciona, bueno, con problemas nerviosos, ¿no? Labios temblorosos, los dientes estridentes, la fúlgida vista que se ciega, la lengua que titubea, problemas cardíacos, podríamos decir que los nervios oprimen las arterias, los ligamentos se desligan como fibras, mi pecho angustiado se hincha con la fuerte lucha de la muerte, ¿no? La imprudencia suicida, bueno, ¿quién no va a querer terminar ya con su vida después de todas estas condiciones? Los salmos se escriben, en la obra latina, el Salterio, se encuentra a los 12 años de que Guillén ingresó a las cárceles de Santo Oficio, entonces ya es un tiempo considerable. Entonces la imprudencia suicida se relaciona con el león rugiente que con la boca abierta devora su alma, ¿no? También tenemos, bueno, problemas digestivos, el estiércol putrefacto con gusanos, la anorexia sigue presente con la amenazante languidez y el pálido cadáver, el mutismo, que con agitación desbocada, bueno, la boca calla roncamente, ¿no? Luego, melancolía es el peligro de muerte tristísima, ¿no? Podríamos relacionar esta melancolía que, por supuesto, la mayoría de los presos o aquellos que tuvieron largos tiempos en la cárcel de la Inquisición, padecieron. Como puede observarse, en la semántica lampartiana, regreso un poco a mi texto, como puede observarse en la semántica lampartiana de los salmos, en los salmos se configuran las nociones pecado, enfermedad y se encuentran alusiones específicas a
Primeramente, la anémica corporalidad que se mencionó antes, por ejemplo, compuesto por ligamentos, todo frágil, vida vítrea, amenazante languidez. En relación con la descomposición del cuerpo se hallan la corpulencia fétida, entrañas con estiércol putrefacto con gusanos, la peste se extiende, descompone, pudre, los gusanos que se ocultan en los dientes, la infestada lengua de saliva, la boca que exhala aliento pestífero, los esputos amarillos, la endurecida materia mortal, las llagas. Por lo que corresponde a la enfermedad y a las reacciones físicas, se presenta una perversa enfermedad, la enfermedad terrible en las fauces, la extrema enfermedad, el peligro de muerte, el titubear de la lengua, la fúlgida vista que se ciega, los nervios que oprimen las arterias y los ligamentos que se desligan como fibras, el pecho angustiado. ¿Cuáles eran los padecimientos que aquejaban y menguaban a William Lampart en las cárceles inquisitoriales? Podría pensarse que sufrió las enfermedades propias de las cárceles, problemas nerviosos, digestivos, cardíacos, respiratorios, anorexia, agresividad, imprudencia suicida y mutismo con agitación desbocada. Podría decirse que de algún modo padeció la melancolía por los 17 años de encierro, por los maltratos e injusticias, por la frustración de su libertad. ¿Acaso la muerte tristísima de la que habla es melancolía, es decir, una tristeza profunda, un miedo muy grande, grave enajenación mental y diversas formas de delirio? Ahora bien, los salmos se encuentran inscritos en la enfermedad física del cuerpo, hecho que precisamente confluye con las condiciones en las que William se encontraba. Sin embargo, también se inscriben en la enfermedad espiritual, estado que, según los planes poético-políticos del autor, necesita de un médico que lo restaurara e incluso elevará a la santidad. De ahí la purificación de la carne a partir de la mortificación del cuerpo. Los salmos, sobre todo, representan una alegoría porque la miseria por causa del pecado se extiende desde dentro y abarca el exterior. Por lo tanto, su purificación es necesaria, ya que surge de la inmundicia espiritual y por las condiciones de la cárcel, también corporal. De acuerdo con los padecimientos que Alberro menciona y los testimonios del proceso inquisitorial, no es extraño que Lampart configure su poesía de pecado penitencia con sus sentires físicos. El emperador de los mexicanos volcó su defensa en una escritura contestataria y salvífica, en la cual, además de dejar testimonio de su habilidad discursiva, plasmó la redención de su alma, puesto que sus planes finalmente se centraban en aquellos intereses de liberación del yugo español que castigaba a Nueva España y que desde su arresto ya había configurado. Asimismo, también alivió sus dolencias corporales con un tratamiento más efectivo que el de la medicina del siglo XVII, la escritura. El último rasgo de cordura que se lee de William Lampart es precisamente su salterio, que parcialmente se ha estudiado, del cual aún restan por traducir los extraños y oscuros latines, a veces cercanos a autores clásicos como Horacio, Virgilio u Ovidio, pero también lejanos y lóbregos, las ideas de insubordinación y libertad, tan incomprensibles para su época que se calumniaron como delirios megalómanos, su férreo catolicismo, castigado como herejía por conveniencia de los inquisidores, sus empresas para forjar un nuevo imperio mexicano. Finalmente, yo los dejo con un fragmento de un texto de Guillén que se encuentra en un discurso titulado Cristiano Desagravio, en el que, bueno, Guillén deja constancia de que sabe que su escritura pervivirá más allá de los siglos. Dice el fragmento: a los entendidos y los sapientes pido disculpen los defectos de mis escritos, pues son todos de memoria, y sin haber visto ningún libro desde los 10 y 6 años de mi edad, que yo troqué en armas y estado político. Muchas gracias. Pues le damos muchas gracias a la maestra Olivia por esta presentación muy rápida de un personaje pues muy, muy amplio, ¿no? En su propia historia de vida como en su obra. Bueno, les recuerdo a todos la dinámica. Pueden, durante la exposición, pueden ir escribiendo en el chat sus preguntas y con esas preguntas iniciaremos el conversatorio. Pero ahorita vamos a darle la palabra a la doctora Evelia. Voy a dar lectura a su síntesis.
Evelia Arteaga Conde es doctora en Letras por la UNAM 2014, en donde también obtuvo los títulos de maestra en el 2008 y licenciada en el 2003 en Letras Clásicas. Ha impartido en el Colegio de Letras Clásicas materias del área de lengua griega, así como varios cursos de griego y latín en otras universidades, como en el claustro de Sor Juana. Desde el año 2006 trabaja como profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM, en donde ha impartido clases en el área de lengua española y de la cultura griega. En cuanto a publicaciones, en el año 2017 compiló y colaboró en el libro titulado Hospitalidad y Ciudadanía, de Platón a Benjavib, en las editoriales UACM e Ítaca. En el año 2019, en la revista Novatelus, publicó el artículo titulado ¿Cómo habla el epigrama funerario ático? Una relación entre vivos y muertos. Además, en este mismo año colaboró en el Manual de Adquisición de Vocabulario de Griego Antiguo, coordinado por la doctora Cecilia Jaime, y en Aproximación a las Partículas Griegas de la Prosa Ática, coordinado por la doctora Lourdes Rojas. Ambas publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En el primer semestre del año 2020, en la revista de Filosofía de la Universidad Iberoamericana, publicó el artículo Aquí y Ahora, la deixis en los epitafios de la Grecia clásica, y hace unos meses vio a la luz el libro titulado Tensiones y porosidades, fronteras que resignifican, de las editoriales UACM e Ítaca, el cual compiló y donde colabora. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales con ponencias relativas a la cultura griega, arcaica y clásica, con temas como los epigramas funerarios, el orfismo y las manifestaciones de las creencias relativas a la muerte en el mundo griego. Le damos la palabra con su ponencia titulada El amor por la vida y la muerte, distintos testimonios. Muchas gracias, Su. Muchas gracias, Olivia, estuvo súper interesante. Ya platicaremos. Les voy a compartir pantalla, yo lo voy a leer, no tengo capacidad de síntesis para contárselo de ninguna manera. Entonces voy a leer mi ponencia con el PowerPoint y luego ojalá nos dé tiempo de platicar. Van a estar sonando los que entran y salen de la sesión, porque soy anfitriona para publicarlo en Facebook, entonces pues ni modo, o escucharemos pim pim. Titulé mi ponencia así, El amor por la vida y la muerte, distintos testimonios. Empiezo. En esta plática hablaremos sobre las causas que en Grecia clásica hacían que alguien expresara tener amor a la vida. Además, veremos si esto se veía como algo positivo o algo negativo. El término griego que examinaremos está formado por dos vocablos, fileo, amar, y psige, que tiene muchos significados, pero en este contexto lo vamos a tomar psige como vida, los cuales aparecen en el verbo filopsigeo, en los adjetivos filopsijos y filopsigeteos, así como en el sustantivo filopsigía. Estas dos palabras juntas aparecen poco en la literatura griega, lo cual parecería extraño, dado el placer por vivir que tenían los griegos. Todos sabemos de Grecia que se tenía un especial disfrute por la vida, así que la muerte resultaba lógicamente una desgracia. Juan Eslava afirma que en todas partes el ciudadano griego procuraba enriquecerse y aspiraba a una existencia libre de cuidados. En todas partes el que podía adquiría esclavos que le hicieran el trabajo, lo que le dejaba tiempo para dedicarse a la vida contemplativa y al deporte, a la especulación filosófica y a la conversación con los amigos, a los banquetes y al sexo. Cuando banqueteaban, afirma Eslava, los griegos cantaban una cancioncilla que decía, cito, lo primero es la salud, lo segundo la belleza, lo tercero la riqueza sin engañar a nadie, lo cuarto, ser joven entre amigos. Fin de cita. Esto muestra que en las acciones cotidianas lo importante era la vida terrenal, el aquí y el ahora. Aunque hay autores griegos, como la mayoría de los líricos, que expresan su sufrimiento en esta vida. Por ejemplo, Simónides de Ceos, que afirma, que son las citas que les voy a pasar en el PowerPoint. De los humanos, cito, de los humanos pequeño es el poder e inútiles los propósitos y las cuitas. En la breve vida hay pena tras pena, y la muerte ineluctable siempre espera, porque igual porción de ella reciben los valerosos y quien es cobarde. Fin de cita. Además, algunos de estos poetas expresan su desesperanza en el más allá.
Por ejemplo, la poetisa Safo de Mitilene, que dice: al morir quedarás yerta y de ti nunca memoria habrá ni nostalgia en el futuro, porque no participas de las rosas de Pieria. Mas, ignorada aún en el Hades, vagarás revoloteando por entre oscuros difuntos. Fin de cita. Entonces, como se puede ver, aunque esta vida no sea un disfrute absoluto para algunos poetas, la muerte no se ve como algo natural, como parte de la vida, sino que se consideraba una tragedia y motivo de sufrimiento no solo para el que moría, sino para los que quedaban en esta vida y perdían a un ser querido. La vida y la luz son exclusivas de este mundo. La muerte conducía a las almas al reino de la nada, desde Homero, aunque cabe señalar que había los llamados movimientos mistéricos que prometían una vida distinta después de la muerte, pero este no es el tema de esta plática. En época clásica, un testimonio lógico en donde se puede ver la idea de la muerte son los epitafios. Les presento 3. El primero dice así: aquí se encuentra el monumento de Mneságora y Nicócares, pero no está aquí para mostrarlos a ellos. La voluntad de una divinidad les puso fin, dejando a su querido padre y madre, a ambos, gran dolor a causa de que muertos bajaron a la morada de Hades. El segundo dice: tú yaces enterrado, Fircias, habiendo provocado lamento a tu padre, y si hay alguna delicia en la juventud, la abandonaste cuando moriste. Y el tercero dice: aquí yace Pitocles, echado de menos por muchos, murió tras haber sido criado en esta tierra, dejando una gran tristeza a sus amigos y a su hermana muchísimos lamentos. Por otra parte, los dramaturgos del siglo V antes de Cristo hablan frecuentemente de la muerte. Alcestis, de Eurípides, ofrece el testimonio de amor de esta mujer hacia su esposo Admeto, ya que ella está lista para morir por él. Sin embargo, se nota el sufrimiento y la angustia que esto le provoca. Por ejemplo, cuando un sirviente cuenta los preparativos de ella para morir. Cito, dice el sirviente: después, entrando en su habitación nupcial y echándose sobre su lecho, rompió a llorar y dijo: oh lecho, en el que yo solté mi doncellez virginal por este hombre, causa de mi muerte, adiós. No te odio, aunque me perdiste a mí sola. Muero, por no haber querido traicionaros a ti y a mi esposo. A ti alguna otra mujer te poseerá. Dudo que más sensata, pero quizá más afortunada. Fin de cita. Como consecuencia de que este tema sea frecuente, los dramaturgos también relatan el dolor que sienten los que pierden a un familiar. Por ejemplo, en las Traquinias de Sófocles, donde se menciona el dolor de Hilo, hijo de Heracles y de Yanira, al quedarse huérfano. Cito: y entonces el desventurado hijo no cejaba para nada en sus lamentos, gimiendo sobre ella, sobre Deyanira, ni dejaba de apretarse sobre su rostro, sino que dejándose caer de costado al lado de ella, yacía, llorando porque de los dos al mismo tiempo, del padre y de aquella, iba a quedar huérfano durante su vida. Fin de cita. Eurípides, en su Hécuba, relata la súplica que ésta hace a Ulises para que no mate a su hija Polixena. Cito: yo te toco a mi vez la cara y la mano, y te pido la gracia de entonces y te suplico, que no separes de mis brazos a mi hija, ni la matéis. Basta con los que están muertos. Con ella estoy contenta y me olvido de mis desgracias. Ella, a cambio de muchas cosas, es para mi alivio, ciudad, nodriza, bastón, guía del camino. Fin de cita. Además, en esta misma obra se refleja el temor de la misma Polixena que va a ser sacrificada y se dirige a su madre. Oh madre de vida infeliz, qué ultraje odiosísimo e indecible ha suscitado de nuevo contra ti una divinidad. Infeliz de ti, infeliz me verás arrancada de tu mano y con la garganta cortada, llevada a Hades bajo las tinieblas de la tierra, donde en compañía de los muertos ya seré infeliz. Lloro, madre, por ti, desdichada, con cantos fúnebres llenos de lamentos. Este sufrimiento se ve también en Ifigenia en Áulide, del mismo Eurípides, cuando ésta dirige un largo discurso a su padre Agamenón para suplicarle que no la mate. Dice: no me destruyas tan joven, es dulce ver la luz. No me fuerces a ver las tinieblas bajo tierra. Respétame y apiádate de mi vida. Resumiéndolo todo en una frase, decidiré la discusión. Para los hombres es dulcísimo ver esta luz, y los muertos no son nada. Está loco el que desea morir. Es mejor vivir mal que morir honrosamente. Fin de cita. Entonces, es claro que en Grecia, como en la mayoría de las culturas, la gente disfrutaba vivir y huía y temía a la muerte.
Al menos es lo reflejado por diferentes escritores. No obstante, la palabra que ahora nos compete, filopsigía, amor a la vida, es usada, como ya mencioné, muy poco en época clásica. Y este uso se circunscribe a los trágicos, a los oradores, a Heródoto y a Platón. El primer aspecto a resaltar es que los trágicos solo utilizan esta palabra relacionada con sacrificios de mujeres. Por ejemplo, en Hécuba de Eurípides, cuando Ulises está intentando argumentarle a esta por qué es necesario el sacrificio de su hija Polixena, le dice que Aquiles murió de forma bella por la Hélade, y ahora él, el espectro de Aquiles, les está pidiendo a Polixena como sacrificio. Así que, cito, no es vergonzoso, por tanto, que mientras él ve la luz lo consideremos amigo, pero que cuando ha muerto ya no lo consideremos, lucharemos o amaremos la vida. Ahí está nuestra palabra, filopsigésome. Al ver que el muerto no ha sido honrado, fin de cita. Como se ve, el autor contrapone nuestro verbo, el que estamos analizando, al hecho de luchar. Entonces, Polixena, más adelante, se pone prácticamente en la misma situación que Aquiles y le contesta a Ulises. Has escapado de Zeus, que me asiste como patrono de los suplicantes, porque te voy a seguir de acuerdo con la necesidad, y porque deseo morir. Si no quiero, resultaré cobarde y mujer amante de mi vida, o sea, filópsijos vine. Fin de cita. Aquí Eurípides coloca este adjetivo como sinónimo de cobarde. Polixena explica que prefiere morir, porque de lo contrario viviría sin nobleza. Cito. Pues no veo junto a nosotras motivo de esperanza ni de confianza en la posibilidad de que yo sea feliz en alguna ocasión. Exhórtame a morir antes de encontrar un trato vergonzoso en desacuerdo con mi dignidad, que el vivir sin nobleza es gran sufrimiento, sin marido, sin canto nupcial, todo aquello que yo esperaba alcanzar. Fin de cita. Además, ella no quiere ser llamada esclava, lo cual se puede ver cuando el heraldo de Agamenón, Taltibio, cuenta cómo fue el sacrificio. Cito. Ella, en cuanto lo comprendió, exclamó las siguientes palabras. Matadme, pero dejadme libre, para que muera libre por los dioses, pues siendo una princesa siento vergüenza de que se me llame esclava entre los muertos. Fin de cita. Entonces, en esta obra son claras las causas por las que Polixena prefiere morir, no perder su nobleza, si acaso se volviera esclava. Como ya vimos, en Ifigenia Náulide de Eurípides, la muerte provoca sufrimiento a Ifigenia. Su sacrificio, recordemos, fue pedido por el adivino Calcas, puesto que no había vientos favorables para la partida de la flota de los aqueos hacia Troya. Por lo que Agamenón le explica a su hija que su sacrificio es por la libertad de la Hélade, y ella, después de reflexionar este hecho, acepta que la mate. Dice, lo que se me ha ocurrido en mi reflexión, escúchalo, madre, está decretado que yo muera, y prefiero afrontar ese mismo hecho noblemente, descartando a un lado todo sentimiento vulgar. En mí, toda la poderosa Hélade fija en este momento su mirada, y de mí depende la travesía de las naves y el asolamiento de Frigia, para que los bárbaros no cometan ningún delito contra sus mujeres en adelante, ni rapten ya más esposas de la Grecia feliz. Todo eso lo obtendré con mi muerte, y mi fama, por haber liberado a Grecia, será gloriosa. Y en verdad, tampoco debo amar en exceso la vida, Filopsigén. Me diste a luz como algo común para todos los griegos y no para ti sola. Fin de cita. Aquí hay dos puntos importantes. Si ella no muere, tendrá mala fama, y al revés. Así que lo que reflexionó fue que era parte de una sociedad, de un colectivo, de la Hélade, y no un individuo aislado. Es por ese colectivo que acepta ser sacrificado. Por otro lado, los dos sacrificios, el de Polixena y el de Ifigenia, están relacionados con la guerra, con el ámbito masculino, así que su actitud de morir por la patria se asemeja a la de los hombres que pueden obtener una bella muerte, la famosa kalos thanatos, en combate. En una tercera obra de Eurípides, Los Heráclidas, los hijos de Heracles, capitaneados por Iolao y Alcmena, huyen, pues el rey Euristeo ha ordenado que sean expulsados de su tierra. Demofonte, rey de Atenas, les da refugio. Euristeo va por ellos y amenaza con la guerra. Demofonte, por un oráculo, sabe que debe sacrificar en honor a Deméter a la muchacha más noble. Macaria, hija de Heracles, se ofrece. Dice, yo mismo antes que se me ordene, anciano, estoy dispuesta a morir. Es más hermoso, pienso yo, que caer en manos de los enemigos. Luego, después de pasar por ultrajes terribles, aun siendo hija de un padre noble, ver de todas formas a Hades.
¿Acaso tengo que andar errante expulsada de este país? No me avergonzaré. Entonces, si uno dice, ¿por qué habéis venido aquí con ramos de suplicante, vosotros que tenéis apego a la vida, filopsijuntes? Salid del país, pues nosotros no ayudaremos encima a unos cobardes. Fin de cita. Aquí, Macaria prefiere morir a llevar una vida como la que le espera si vive, desterrada, tal vez esclava, sin esposo y sin hijos. Porque, ella misma dice, ¿quién querrá sea tener por esposa a una muchacha abandonada, sea tener hijos de mí? ¿No es verdad que es mejor morir que obtener ese destino sin merecerlo? Eso le convendría más a cualquier otra que no fuera notable como yo. Fin de cita. Por eso insiste, se ofrece para ser sacrificada. Dice, vencer a los enemigos, que hay aquí una vida que se ofrece voluntaria y no mal de su grado. Proclamo que muero en defensa de mis hermanos y de mí misma. Pues, por cierto, al no tener apego a mi vida, me filopsijus ego, acabo de confirmar el descubrimiento más hermoso, dejar la vida con buena fama. Fin de cita. Como se puede ver, el discurso de Macaria refleja los ideales que había en la sociedad para las mujeres, ser parte de una familia, casarse y tener hijos, y al mismo tiempo apoya el ideal masculino, morir en combate si es necesario. Hasta aquí, las veces que se menciona el concepto que ahora nos atañe, amor a la vida, tienen siempre una connotación negativa, ya que implica no pensarse como parte de una colectividad, la élade. Y aunque al morir las mujeres no alcanzarán el ideal que marca la sociedad para ellas, es preferible ser sacrificadas que seguir viviendo y tener mala reputación por ello. La última vez que un trágico menciona esta palabra es Eurípides en Fenicias, ahora acompañada del adjetivo kakos, malo, cuando Polinices le reclama a Eteocles, ambos hijos de Edipo y de Yocasta, en esta tragedia Yocasta está viva, que se haya quedado con su parte de tierra en Tebas. Eteocles le dice que se vaya o morirá, y aquel le contesta. Cito, dice Polinices, ¿a manos de quién? ¿Quién tan invulnerable que de lanzar contra mí su espada asesina no vaya a sufrir la misma suerte? Eteocles le contesta, a tu lado, no lejos de ti se halla. ¿Ves mis manos? Polinices le vuelve a contestar, las miro, pero la riqueza es cobarde y se apega a la vida. Y aquí se utiliza filopsijon kakon. Como se puede ver, aquí nuestro concepto ya no hace referencia ni a las mujeres ni a la cobardía de no querer morir por la patria. Además, está unido por primera vez en los trágicos a un adjetivo, kakon, malo, lo cual parece indicar que la connotación de la palabra se podía haber estado perdiendo al momento de su representación. En el 410, esta tragedia fue una de las últimas que presentó Eurípides. Y tal vez se necesitaba la idea de algo negativo para reforzar el concepto de querer seguir viviendo a costa de lo que fuera. Hay que recordar que los trágicos retoman las historias o mitos pasados, por ejemplo, los relacionados con la guerra de Troya, y se podría pensar que esa actitud heroica estaba en concordancia con los ideales de aquella época. No obstante, los oradores de época clásica también utilizan ese concepto prácticamente con el mismo sentido. Por ejemplo, el ateniense Isócrates en el discurso que Arquidamo pronunció ante la asamblea espartana después de la derrota de la batalla de Leptra, dice, cito, es preferible para nosotros ser aniquilados, antes que ser objeto de risa para los enemigos, porque para quienes han vivido en tal honor y orgullo, debe haber estas dos posibilidades, o ser los primeros de los griegos o desaparecer completamente sin haber hecho ninguna acción miserable, sino procurándonos una hermosa muerte, aquí está el famoso concepto, aquí calenten teleuten. Es preciso que reflexionemos sobre estas cosas sin tener excesivo apego a la vida. Me filopsigen. Me es la negación. Como se puede ver, el contexto en el que se utiliza la idea de amor a la vida sigue siendo la guerra, en esta ocasión en la sociedad tan bélica como fue Esparta. Por su parte, el espartano Licurgo en contra de Leócrates, al acusar a este por haber salido de la ciudad después del desastre de Queronea contra las fuerzas de Filipo II de Macedonia, menciona muchos documentos, leyes y juramentos anteriores a su época, como ejemplo de honra, especialmente en época de guerra. Por ejemplo, menciona al poeta, también espartano, Tirteo. Cito, es ciertamente hermoso morir, caído en las primeras filas, como bravo, luchando por su patria. Jóvenes, ea, luchad en filas apretadas unos junto a otros y no deis comienzo a una huida vergonzosa ni al miedo. Mas forjaos en vuestros corazones un ánimo grande y arrojado, y no os aferréis a la vida.
luchando contra los enemigos, ni huyáis abandonando a los de más edad, a los ancianos, cuyas rodillas ya no son ágiles. Fin de cita. Tirteo, este poeta espartano del siglo VII, a diferencia de Homero, no exalta el valor individual, sino el colectivo. Y tal parece que en época clásica, eso es lo que Licurgo quería exaltar. Quien también cita más adelante la ley de los lacedemonios. Cito: ¿quién en efecto, viendo al traidor condenado a muerte, abandonará a su patria en medio de los peligros? ¿O quién contra el interés de la ciudad se aferrará a su vida? Filopsigésel, cuando sabe el castigo que le espera, no debe haber ninguna otra pena para la cobardía más que la muerte. Fin de cita. Como se puede ver, amar la vida, de nuevo, es sinónimo de cobardía en el contexto bélico. Otro orador ateniense, Lisias, en su discurso fúnebre en honor a los aliados corintios, portáronse como valientes, despreocupándose de sus cuerpos y no cuidándose de su vida, filopsigésantes, en aras de la virtud, y sintiendo más vergüenza ante sus propias leyes que temor ante el peligro de los enemigos. En defensa de la Hélade levantaron un trofeo ganado a los bárbaros. Fin de cita. Finalmente, el gran orador ateniense Demóstenes también menciona esta palabra en su discurso fúnebre, pronunciado después de la batalla de Queronea, donde perdieron los atenienses, y defiende la igualdad de derecho para hacer uso de la palabra y segoría, por la cual, si es necesario, hay que morir. Cito. Perdón. No desconocían los egeidas que Teseo, el hijo de Egeo, fue el primero que estableció la igualdad de derechos en la ciudad. Así que consideraban escandaloso traicionar esa opción política de aquel su predecesor y preferían estar muertos a vivir por apego a la vida. Filopsigésantes, entre los griegos, estando aquella en trance de abolición. Fin de cita. Además de estos oradores, el historiador Heródoto usa el concepto amar la vida con el mismo referente, al hablar de Histieo de Mileto, que cayó prisionero en batalla. Cito: Histieo, confiando en que el rey no lo haría ejecutar por la traición que le era imputable, dio muestras de un considerable apego a la vida, filopsigien, cuando en su huida se vio alcanzado por un soldado persa. En el momento en que su captor iba a atravesarlo con su arma, se puso a hablar en persa, manifestando que era Histieo de Mileto. Fin de cita. Entonces, en Fenicias de Eurípides, en los oradores y en Heródoto, esta palabra sigue relacionándose con una cualidad negativa, contraria a la que se debía tener especialmente en combate, es decir, en el ámbito masculino, en donde se beneficia la sociedad en su conjunto. Solo no sintiendo ese amor a la vida, o apego, como lo traducen muchos autores, como hemos visto, los individuos lograban una buena reputación, la cual era indispensable en la cotidianidad griega. El último autor de época clásica que usa este concepto es Platón, la primera vez en su Apología, cuando Sócrates ya ha sido declarado culpable de la acusación que se le imputa. Meleto ha propuesto la pena de muerte. El acusado tiene que proponer otra pena para que el tribunal elija. Sócrates descarta la cárcel, la multa y finalmente el destierro, porque, cito, no tendría yo ciertamente mucho amor a la vida, filopsigía, si fuera tan insensato como para no poder reflexionar que vosotros, que sois conciudadanos míos, no habéis sido capaces de soportar mis conversaciones y razonamientos, sino que os han resultado lo bastante pesados y molestos como para que ahora intentéis libraros de ellos, y que acaso otros lo soportarán fácilmente. Está muy lejos de ser así, atenienses. Fin de cita. Como se puede ver, la palabra ya no implica guerra, pero sigue teniendo una connotación negativa, con la diferencia de que aquí sí se habla de una actitud individual, de la vida del mismo Sócrates. Platón también usa el término amar la vida en un diálogo posterior, en el Gorgias, donde parece que además de tocar temas éticos, ya esboza su teoría de la inmortalidad del alma. Cito: pues, ciertamente, el vivir mucho o poco tiempo no debe preocupar al que en verdad es hombre, ni debe tener este excesivo apego a la vida, filopsigeteo, sino que remitiendo a la divinidad el cuidado de esto y dando crédito a las mujeres que dicen que nadie puede evitar su destino, debe seguidamente examinar de qué modo llevará la vida más conveniente durante el tiempo que viva. Fin de cita. Aquí tampoco se ve una referencia a un colectivo,
sino a la vida individual. Finalmente, en las leyes, al hablar de la administración del Estado, Platón usa el término amor a la vida, a relatar un mito y calificar la acción de Ceneo el Tesalio, quien antes era mujer, pero Poseidón, en recompensa por haberla violado, le concedió el deseo de volverse hombre para nunca vivir lo mismo. Cito. Pero ahora sea para esa gente la siguiente ley, porque a causa de su apego excesivo a la vida, filopsigía, es lo que más se aproxima a esa conversión, para que un hombre tal no corra ningún riesgo el resto de su vida, sino que viva la mayor cantidad de tiempo posible como un cobarde, mantenido con vida por la reprobación que de él se hace. En Sócrates, a través de Platón, ya no hay referencia directa a la Hélade ni a ninguna polis en específico o cualidad relacionada con ella, sino a una actitud individual, lo cual se parece más a nuestra concepción de amor a la vida. Si tomamos en cuenta que el sustantivo griego psige pasó a nosotros en muchos ámbitos como alma, es decir, como un concepto de individualidad. Entonces, el término amor a la vida en el ámbito griego tiene las siguientes características. Aparece en época clásica, aunque el referente sea una época anterior. Siempre está relacionado con la muerte, es decir, solo frente a ella se menciona. Siempre tuvo una connotación negativa, ya que se consideraba un sinónimo de cobardía. En caso de tener amor a la vida y decidir no morir, las mujeres en los sacrificios y los hombres en combate, y en los ejemplos de Platón, esa mala reputación pesaría sobre quien así lo hiciera. Y esa actitud de cobardía iba en contra del bienestar de la Hélade, de alguna polis en particular, Atenas o Esparta, o de valores individuales, como en el caso de Sócrates. Por todo lo anterior, el concepto filopsigía podría traducirse como egoísmo, de ego, yo. Y es claro que en una sociedad como la griega clásica, en donde la polis y su asamblea, ejemplo de democracia, eran esenciales en la vida de sus habitantes, el ver por uno mismo como persona no tenía cabida, al menos no públicamente, en las puestas en escena o en los discursos de los oradores. En otras palabras, si a los individuos, según los testimonios de los autores que hemos visto, los alejaban de la polis, del colectivo, de la sociedad, su vida no tenía sentido, por lo que era mejor escoger la muerte. Así, aunque somos herederos directos de Grecia en muchos ámbitos, el concepto de individualidad no fue desarrollado por ellos, no como lo conocemos. Pensemos en el presente, en nuestra cultura, en el 2020, en medio de una pandemia mundial que parece que no tendrá fin. ¿Cómo concebimos el amor por la vida? ¿Cuáles son los elementos que lo integran? ¿Qué nos hace no querer morir? ¿Egoísmo? La cultura budista ha nombrado ese egoísmo como apego y se ha enfocado mucho en evitarlo. Sogyal Rinpoche, en el libro tibetano de la vida y de la muerte, dice que desde el punto de vista budista, la muerte es un espejo en el que se refleja todo el sentido de la vida. ¿Por qué vivimos en tal terror ante la muerte? Porque la muerte es el cruel fin de todo lo que consideramos familiar. Y especifica, cito, quizá la razón más profunda de que temamos a la muerte es que ignoramos quiénes somos. Creemos en una identidad personal, única e independiente. Pero si nos atrevemos a examinarla, comprobamos que esta identidad depende por completo de una interminable colección de cosas que la sostienen. Nuestro nombre, nuestra biografía, nuestras parejas y familiares, el hogar, los amigos, las tarjetas de crédito. Es de este frágil y efímero sostén de lo que depende nuestra seguridad. Así que cuando se nos quite todo esto, ¿tendremos idea de quiénes somos en realidad? Fin de cita. Como hemos visto, los griegos todo eso lo enmarcaban en la polis. Por otro lado, el canon Pali, que es la versión escrita más antigua de las enseñanzas de Buda, habla de abandonar el apego a los sentidos específicamente para alcanzar la paz. Cito. Por lo tanto, aquí, oh monjes, cualquier materia, percepción, formaciones y conciencia, pasada, futura o presente, interna o externa, vasta o sutil, inferior o superior, distante o cercana, toda la materia debe ser considerada con recto entendimiento de acuerdo con la realidad. Esto no es mío, esto no soy yo, esto no es mi alma. Comprendiendo así, oh monjes, el instruido noble discípulo siente hastío de la materia, siente también hastío de la sensación, siente también hastío de la percepción, siente también hastío de las formaciones y siente también hastío de la conciencia. Si entiende hastío, se desapega. Con la liberación del apego surge el conocimiento. Estoy liberado y comprende. No hay más nacimiento. La vida noble ha sido vivida.
Se ha hecho lo que se debía hacer. No hay otra existencia. Esto dijo el sublime, Buda. Los 5 monjes se regocijaron de las palabras del sublime. Durante la exposición del discurso, las mentes de los monjes del grupo de los 5 se liberaron de las corrupciones por el no apego. Fin de cita. Concluyo. En Grecia, amar la vida se equiparaba a ser egoísta y era muy mal visto. Por eso se prefería morir que cargar dicha reputación y ser rechazado de la polis, que es la que encerraba todo lo que tenía sentido para los individuos. Por otro lado, la cultura budista intenta no apegarse a la vida, a lo que conocemos, para lograr paz, la cual se logra entendiendo quiénes somos como humanos y comprendiendo que la muerte es parte de la vida. ¿Y nosotros, cómo entendemos el amor a la vida? Muchas gracias. Muchas gracias también por esta presentación tan interesante. Que yo reflexionaba que ahora también como pensando en la comunidad, en siendo una polis, pues ahora tenemos el amar la vida como protegernos, ¿no? Yo me protejo, te protejo a ti, ¿no? Yo me pongo cubrebocas por mí y por ti, ¿no? Es como un sentido de amar la vida diferente, la que ahora estamos viviendo. Bueno, ahora voy a dar lectura a los comentarios, sobre todo son comentarios. Si hay preguntas después que no se escribieron, pues le damos espacio después de las lecturas que están después de la lectura del que está en el chat. Entonces empezamos con los comentarios para la maestra Olivia. De José Luis Gómez dice, me imagino que de las enfermedades respiratorias, comúnmente por las condiciones de las cárceles, neumonías, pulmonías, bronquitis, y menciona también equilibrar el humor para sanar 4 humores, 4 elementos de la tierra. Eso es lo que escribió. No sé si está José Luis, si quiera decir, comentar algo, si la maestra Olivia quiere comentar algo al respecto. Bueno, sí, no sé si José Luis quisiera decir algo. Yo en relación con la tipología de las enfermedades, bueno, no es muy seguro, solamente se menciona que se engloban en enfermedades respiratorias, ¿no? Habría que analizar cada uno de los casos en los que se presentan los síntomas, porque distintos procesos inquisitoriales se enmarcan, ¿no?, dentro de estos síntomas. Entonces, creo que habría que hacer estadísticas. Por supuesto, hay muchos estudios sobre los tipos de enfermedades que pudo haber de acuerdo con el caso específico del procesado. Sin embargo, bueno, en Guillén no se menciona algo puntual acerca de una posible enfermedad, ¿no? Más que nada, de lo que tenemos testimonio, pues es de los salmos. Por ahí, bueno, no abarqué todas las circunstancias de Guillén porque hay algunos episodios en los que también padece un poco de manía y furia. Bueno, al menos es lo que se puede leer en el proceso inquisitorial ya los últimos años de su encierro, de su encarcelamiento. Pero específicamente es una descripción sobre enfermedades respiratorias, no se encuentra pues en el proceso. Ok, gracias. También Rodrigo Blum comenta, hasta ahora caigo en cuenta de que Lampard tiene una estatua al pie del Ángel de la Independencia. Sí, bueno, la estatua fue puesta por Porfirio Díaz al principio del siglo pasado. Era una propuesta ideológica, ¿no?, como de recuperar al personaje a partir de la independencia, que era pues todavía un tema que se celebraba, ¿no? Y bueno, se propone como precursor de la independencia, ¿no?, en el tiempo. Bueno, también José Luis Gómez, el mismo del comentario anterior, dice, este tema es interesante porque se da a conocer las enfermedades de los torturados. También hubo médicos que fueron juzgados, los tratamientos que los médicos y cirujanos aplicaron basados en la teoría hipocrática y galénica. Tema interesante que abre muchas puertas a temas de investigación poco abordados. Me parece que después compartió... no recuerdo quién fue el que compartió un documento, pero bueno, está ese comentario. Alondra Jacqueline
Pregunta, ¿en qué fecha fue ejecutado Guillén? Específicamente el 19 de noviembre de 1659. Bueno, Es ahí está. la fecha de la ejecución, pues. Ujú. Y Carla Olmedo dice, hay un gran rescate literario de William Lampard en Memorias de un impostor de Vicente Riva Palacio. Ah, es esta obra la que se compartió. Una obra imperdible que incluye como anexo parte del proceso de la Inquisición. Sí, de hecho, bueno, Riva Palacio aclara que su obra propiamente es una recreación, una especie de novela que va a ser de acuerdo o con base en el proceso inquisitorial, pero lo importante, bueno, la novela es singular y uno de los aspectos importantes que engloba o que contiene es precisamente la transcripción de la sentencia de Guillén, ¿no? Eso es fundamental, como testimonio documental, pues. Ok, y la doctora Leticia pide la palabra, se la damos para que te comente. Sí, pero antes hay una persona, Luis Alberto, me parece, que tiene la manita levantada. Yo no sé cómo hacer eso, pero soy muy respetuosa, entonces por favor, adelante. Ok, entonces Luis. Sí, yo tengo una pregunta. Es que yo soy estudiante de filosofía, pero me intereso por los clásicos. Me gustaría tener una formación clásica, por lo menos aprender más o menos de lo que tratan. Pero, por ejemplo, las enfermedades y las muertes que plantea en Homero, ¿son cuestiones mitológicas? ¿Son fantasía? ¿O en realidad sí existe eso? No sé si mi pregunta es pertinente o no, no tengo la menor idea. O sea, sí existe eso en los textos de la Ilíada de Homero, como los de Eurípides y los de... ¿Qué específicamente? ¿Sí existe qué? Ajá, por ejemplo, ese tipo de pestes, ese tipo de pandemias que la Ilíada plantea, ¿sí existieron en esa época o se toma como mitología? Estará, no sé. Bueno, esa era pregunta para David Becerra, que estaba aquí, pero ya se fue. Ah, ok. Ujú. Esa fue de la mañana, ¿no? Sí, pero quería, no sé si podía retomarlo, pero... Ya se fue, no está. Oh, ok. Bueno, gracias. Ok, bueno, ahora sí, doctora Leticia. Gracias. Quiero felicitar a ambas por diferentes razones, a cada una, a Olivia, porque pienso que es importante explicar, aunque a partir de la propia exposición fue bastante claro, hay que aclarar que Olivia es una de las pocas personas que estudian la figura de Guillén de Lampard, que es muy famosa, que se conoce mucho en el ámbito de las letras hispánicas, de la historia, etcétera. Pero yo creo que la aportación de Olivia viene muy a colación para entrar con el pie derecho en el ámbito de las humanidades en general, en la investigación de Guillén de Lampard, porque ella está trabajando la obra latina y ella fue a meterse a los archivos, a buscar el documento y a buscar en internet todo lo necesario para hacer un trabajo de carácter filológico bastante serio y bastante profundo en relación con la figura de Lampard. Esperemos que próximamente haya publicaciones que nos permitan ver toda esa investigación y todo ese trabajo filológico. Igualmente, felicidades a Evelia por su lectura minuciosa de las fuentes y el análisis que hace de estos conceptos relacionados con el amor a la vida, el temor a la muerte y las implicaciones sociales y las implicaciones políticas que puede llegar a tener esto. Me parece que es sumamente relevante, muy interesante. De eso sí hay que aprender muchísimo, me parece, de ambas. Pero mi ámbito es mi ámbito de investigación tiene más que ver con el de Olivia, por eso agradezco mucho a ambas. Una, porque siempre da una muestra de su rigor de carácter filológico para estudiar la figura de Lampard, y a Evelia porque siempre nos presenta temas interesantes y temas novedosos y una visión diferente de las cosas. Se nota que son como mi hija y mi nieta, ¿no? Casi, casi. Entonces, me da muchísimo gusto todo lo que nos aportan. Muchas gracias. Bueno, gracias. Y también aquí María Esther en el chat comenta, estoy de acuerdo con Leticia López en cuanto a que estamos esperando una publicación de Olivia sobre Guillén Lampard. Sin presión. Que no la presionen, por favor.
Bueno, no sé si hay algún otro comentario o pregunta para la maestra Olivia. Vi que Alejandro levantó la Sí, mano. sí. Me parece que... Alejandro, ¿tienes la palabra? Sí, gracias. Bueno, primero un poquito de lo que comentó el compañero Luis Alberto, ya se lo puse en el chat. Heinrich Schliemann es considerado el padre de la arqueología moderna, y entonces él descubrió que en sus excavaciones que muy probablemente ocurrió algo similar a lo que se cuenta en la Ilíada. O sea, si bien hay cuestiones mitológicas en la intervención de los héroes y de los dioses, hay hechos históricos que refuerzan esa teoría. Entonces, bueno, yo leí la biografía de Heinrich Schliemann escrita por Emil Ludwig, un alemán, y es muy interesante, y bueno, ya de ahí te puedes seguir lo demás. Pero ahora respecto a lo de la conferencia de la maestra Evelia Arteaga, me encantó, y en alguna de las citas en donde aparece sobre el amor a la vida, que dice luchar o el amor a la vida. Y yo me preguntaba si esa luchar es precisamente la agonistez. Entonces ahí como conecta también, ¿no? Como el que está agonizando, que está luchando por vivir. Entonces me llamó mucho la atención, no sé si así viene en el texto, o sea, ¿es esa lucha o a otro tipo de lucha se refiere? Pues es la lucha de maje, ¿no? Literalmente de combate. Y es interesante lo que dice, si podía ser con agonistés, aunque no es con agonistés, porque si fuera esta agonistés, sería parte de luchar por la vida, ¿no? Como de estar en un estira y afloja, y sería considerado también malo. Entonces, no, aquí como está adversativamente, o una o la otra, no es de agón. Pero está interesante también ver ese término de agón como estas dos contraposiciones, la vida y la muerte. Gracias. Gracias. Ahora voy a leer del chat para la doctora Evelia, de Romelia Martínez. Comenta, es interesante cómo cambia la concepción de la muerte. Incluso en algunos casos, el hecho de morir es la razón por la cual hay conciencia de que se está vivo. Así lo dice Javier Villaurrutia en su poema Décima Muerte. De Rodrigo Blum, comenta, hay un poema en griego moderno que se titula Filopsigía, que dice, me miro a mí mismo en el espejo y el reflejo me murmura, querido, he amado mucho a dos personas en la vida, a mí y a ti. Y fíjate, Blum, que esa concepción ya es un poco como la medio pensamos, ¿no? Amor a la vida y amor a lo que somos y tenemos, etcétera. Y no tiene esta connotación negativa de intentar luchar, vivir a costa del beneficio de la polis. Entonces está interesante que haya un poema en griego que retoma la palabra, porque no hay... O sea, después ya estuve como buscando un poquito la palabra, nadie más la menciona o no hay registro hasta este autor griego que es contemporáneo. Sí, es interesante, ¿no? Que no haya, o sea, que hay muy poquito, pensando en esta idea que los griegos todo amaban, ¿no? Ellos amaban, ellos vivían, entonces de ahí salió la idea de hacer la ponencia, que no hay muchos testimonios. Gracias, Rodrigo. Alondra Jacqueline comenta, es curioso que también exista cierta resignación a la muerte por parte de los héroes homéricos, no tanto como temerla o detestarla, sino que reconocen que es parte de su destino. Sí, y a lo mejor por eso en Homero no aparece la palabra, ¿no? Precisamente. En Homero, digamos, el destino está marcado, los dioses están, está la Moira, está, etcétera, etcétera. Entonces, pues, amor a la vida, nada. Es lo que es. Sí, es interesante. Y por último en el chat, Laura Paulina Contreras escribe, muchas gracias, es interesante comparar las diferentes visiones sobre la vida y la muerte. Además de conocer la versión fatalista por parte de los griegos, creo que como mexicanos tenemos esa concepción mesoamericana que no es tan fatalista la muerte. Podemos bromear con el tema de la muerte, pero al mismo tiempo es un tema respetado y nos inquieta por no saber realmente qué es la muerte, qué es morir. Eso lo sabremos hasta que nos llegue la hora de partir. Claro, yo creo que tenemos muchísimo miedo a la muerte y por eso podemos jugar con ella, o por eso nos atrevemos a jugar con ella, porque no tenemos otra forma de enfrentarla.
más que riéndonos, pero tenemos muchísimo miedo culturalmente. Es muy interesante. Sí. Bueno, aquí han escrito otros. Evelyn Ortega comenta, me gustaría comentar que las ponencias reflejan bastante el punto de que la enfermedad está más allá del cuerpo y que tiene implicaciones psicológicas, tanto individuales como colectivas. Claro. Escriben muy rápido. Marisela Bravo Rubio comenta, el texto médico es un texto ficticio. Bueno, me imagino que este es más bien para la ponencia anterior, por lo que la peste del texto médico no es un hecho real, pero el descubrimiento arqueológico de la civilización micénica como trasfondo histórico podría permitir afirmar que es un poco complicado afirmar la existencia real de la epidemia de la Rapsodia 1. Sin embargo, esa peste tiene un origen de castigo religioso. Bueno, continuamos. Bueno, creo que se quedaron con ese punto. ¿Cuál es la etimología de la palabra muerte? No estoy familiarizada con tantos términos griegos. Soy estudiante de arquitectura, pero me queda esa duda. Y, bueno, una pregunta es, ¿cuál es la etimología de muerte? No sé si alguna de las dos ponentes quiere. Pues en griego la muerte es o thanatos, que es también el dios de la muerte, pero también existe teleuté, que es el fin, ¿no? Pero así muerte, muerte, pues viene del latín, en realidad, entonces eso le corresponde al libro. Pues viene del sustantivo mors mortis, ¿no? Específicamente el paso del latín al español se centra en los acusativos, que sería mortem, la O se diptonga en UE y entonces nos da la palabra muerte. Sería de ese término mortem. Y la segunda pregunta es, ¿cómo es que la muerte se denomina con ese término muerte? No sé si es una pregunta más como semántica. En latín, la verdad, no tengo ni idea. Me declaro totalmente incompetente en el ámbito latino. O sea, la pregunta es, ¿por qué la muerte se denomina muerte? Aquí está la maestra de todos nosotros, la doctora Carolina Ponce, que nos puede ayudar. Sí, doctora, ayúdenos porque... Ok, yo quería escucharlos nada más, a mí me toca hasta el jueves. La palabra thanatos no viene del griego muerte, thanatos. Thanatos sí, pero eso ya lo dijo Evelia, thanatos muerte o teleuten fin de la vida, ¿no? Teleuté, ¿verdad? Ajá. Pero en el caso de la mors mortis de latín, el término, incluso si ustedes ven en los diccionarios etimológicos del latín, van a ver que dice que es una palabra de origen incierto, que etcétera, etcétera, pero que la tenemos desde el principio, posiblemente hay por ahí una raíz, no recuerdo ahorita exactamente cuál, es cuestión de ver un diccionario etimológico latino. Hay una raíz por ahí que se acerca lo puede estar revisando Leticia, con formas del sánscrito y algunas formas del supuesto e inventado indoeuropeo. Pero desde el principio, pues nosotros tenemos en latín la mors, la muerte, ¿no? Con muchos sinónimos, con muchísimos sinónimos. Pero está la muerte ahí desde el principio, desde los primeros textos que tenemos. ¿Cómo se relaciona la muerte con el Hades? O sea, con el inframundo. ¿Tiene alguna relación etimológica? El Hades pues también está ahí en el mundo griego, pasa obviamente al ámbito latino, eso es muy cierto, pero que si los muertos van al Hades, pues lo sabemos desde los griegos, que hacen simplemente sombras, por eso algunos de los textos que Belia nos ponía prefiero, y eso ya lo había dicho desde algún texto homérico, que quién sabe que sea tan antiguo sea, prefiero ser Aquiles, creo que lo dice en la Odisea, cuando baja Odiseo al mundo de los muertos, prefiero ser el último de los vivos a ser el gran héroe y el primero de los muertos, ¿no?
pero ahí está ya el Hades también. Muchas gracias, doctora. Es que todas la tenían, si alguien no la conocía, la tenía que conocer, entonces. Ah, por favor. Perdón por... Quería oírla. Desde la mañana con David tenía muchas ganas de intervenir yo, pero dije, no, que hagan su conversatorio ahí, que ya me llegará a mí el momento en donde vamos a hablar también de ese juego con la muerte del que tú acabas de mencionar, Evelia. ¿Cómo bailamos con la muerte? Claro, claro. Muchas gracias. Oigan, disculpen, yo hago una comparación con la comentaba la ponencia de la doctora Evelia, de el amor por la vida y la muerte. O sea, se puede ver desde una concepción trágica, ¿no? Por ejemplo, el amor a veces lleva a la tragedia, como en las tragedias de Eurípides, de Esquilo, ¿no? Por ejemplo, los persas o en Edipo Rey. A ese tipo de tragedia amorosa se refiere, doctora, ¿cómo se dice? Ese parentesco que hay entre el amor y la muerte. O sea, Edipo pues murió por causa de amor, o sea, ¿a eso se refería exactamente, doctora? Disculpa. No, creo que no. No, el amor como tal, el amor en la cultura griega, digamos que podría tener dos acepciones. Está el amor eros, el amor erótico, que en algún momento se une con fileo, el amor en muchos más ámbitos. Puede ser amor filial, amor paternal, amor de amigos, amor a la vida, muchas más cosas. Entonces el amor, como lo estás pensando en las tragedias de Shakespeare, no es tema de la ponencia. Yo ahora solo me enfoqué en este término, dos términos, amor a la vida, y a qué se referían con eso, y en qué contexto y connotaciones tiene ese. Sí, mencionaba a Simónides, ¿no? Que tenía como una noción trágica del amor. Yo así lo entendí, en realidad no estoy completamente seguro. Pues bueno. No habla del amor, es más bien de la muerte. Bueno, sí, pues con esto concluimos la mesa. No podemos, perdón, estamos a punto de concluir. Okay. Solo quiero responder al llamado de la doctora Ponce, que comenta sobre el tema de dónde viene la palabra muerte, que viene del sustantivo mors, que a su vez viene del verbo morior. Y sí, efectivamente, me comentaba la doctora que fuéramos a buscar el origen probablemente sánscrito. No, en este momento no puedo ir tan lejos, pero sí tengo a la mano el diccionario de Raimundo de Miguel, que claro, inmediatamente uno al pensar en el verbo morior, piensa también en el verbo orior, que son verbos que se tipifican semánticamente como verbos ontológicos o verbos del ser. Entonces esos verbos son, digamos, medios, tienen forma media, que para los que no son de letras y estos son verbos que tienen una forma que está relacionada intrínsecamente con la persona, ¿no? Es uno de los significados de los verbos que tienen esta forma media, como morior y como orior. Entonces, morior, que es morir, estaría relacionado con moros, con el concepto griego moros, que significa hado, que por extensión, de manera metafórica, también significa muerte. Y entonces si nos vamos, entonces está relacionado pues con el hado, el hado. Y luego si me voy a orior, allí sí nos dice que viene de la raíz or, de donde odnimai, que significa levantarse. Entonces levantarse, orior sería levantarse y metafóricamente pues es también nacer. Y morior sería lo contrario, ¿no? Sería como recostarse o sería como marcharse, en fin, está relacionado con con una posición incluso. Por eso estos verbos que les digo a ustedes que son de forma media tienen que ver con la posición del sujeto. Entonces es estar de pie o estar yacente, ¿no? Eso sería
un poco respondiendo a al llamado de la doctora Ponce. Podemos hacer una búsqueda más amplia, ustedes también la pueden hacer, pero de entrada eso tal vez respondería al comentario que hacían sobre de dónde viene la palabra muerte. Un poco a vuelo de pájaro, rapidito, pero no dejamos ese llamado sin atender. Ahora sí. Sí, muchísimas gracias, doctora. Sí, faltaba ahí la respuesta. Aquí un rápido, todavía puedo decir algo rápido. Sí, Rodrigo. Encontré que, bueno, en griego es thanatos, que viene de nesco, y ahí tienen esta forma, ¿no? Como dental, que a su vez viene de, o sea, está cognado con el sánscrito dvan, que es como oscuridad, desaparecer incluso. Es así como se unen como estas raíces. Y de ahí también está como un poco familiarizado con die, morir en inglés. Okay. Tiene que ver con este tipo como de... Creo que había un poema por ahí, ¿no? Que decía como... casi siempre, bueno, no me acuerdo bien qué poema era, pero casi siempre para los griegos también era como la oscuridad, ¿no? Y la oscuridad cegó sus ojos, así más o menos viene en Homero, ¿no? Cada vez que alguien muere, como que sus ojos se cubrieron de nube, o como de una nube oscura. Me suena un poco como que podríamos relacionar Nesco con Thanatos y a su vez un poco con esta raíz Dva, con oscuridad, desaparecer, ¿no? Sí, me parece que la luz y la oscuridad también están bastante relacionados. Nosotros mismos decimos, dio a luz, ¿no? Cuando nace alguien. Entonces, luz y nacimiento, ausencia de luz, obscuridad con la muerte, ¿no? Muchas gracias. Sí. Que tiene que ver con edades también, con la oscuridad. Sí. O como telos, ¿no? Lejos, telos, teleuté. Oscuro, lejos, hades, lejos. Sí, ¿no? ¿O cómo soy? Más o menos. Más o menos. Bueno, pues damos muchas gracias a ambas ponentes y al conversatorio que surgió de las ponencias. Los invitamos el día de mañana a las 11, va a ser la tercera mesa donde va a participar el maestro Gabriel Sánchez Barragán. Él nos va a compartir acerca de la medicina apolínea y de la figura del Dios que da, pero también arrebata. Y la maestra Jessica Ramírez nos va a hablar de la sanidad de la palabra y de una tesis de medicina del siglo XVIII. Entonces los esperamos a todos a las 11 de la mañana. No sé si hay alguna otra indicación de las organizadoras. No, ya no, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias a todos. Gracias por las ponencias. Gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Muchas gracias, qué interesante. Sí, muy interesantes temas, la verdad. Muy interesante. Gracias. A ustedes por acompañarnos. Gracias, maestra. Muchas gracias por la... Gracias. Hola, María. Adiós, maestra, gracias. Nos vemos. Nos vemos mañana. Alguien puso por aquí mañana. Sí, mañana. Ileana Gabriela Mendoza Pérez. No sé si no sabe que son parte de un conjunto de pláticas, pero bueno. ¿Está en la lista, Cecilia? ¿Cómo se llama? Ileana Gabriela Mendoza Pérez. Sí, ya ha venido a las dos. Evelia, mañana porque estamos en pandemia. Corazón, no sabemos si mañana vamos a estar así, corazón. Todo puede pasar, ¿verdad? Ojalá mañana. Ay, no, doctora, ni diga. No, ni diga. Humor negro, doctora, como siempre. Ya le extrañábamos con el humor negro. Ok. Adiós. Muchas gracias por venir, doctora. Cuídense, gracias. Bye. Adiós. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.
Ay, ya se salió. Ay, antes de que se vayan, yo les quería preguntar solo para de mañana si tengo que llegar cierto tiempo antes. Pues es que se ¿Quién están preguntó? conectando como media hora antes, están súper... Está muy bien, están muy interesados, sí. Ok. Muy bien, las dos, felicidades. Ay, gracias, querida. Me encantó, Oye, me encantó. Camila, antes de que te vayas, les dices desde el principio la dinámica de los comentarios por el chat, ¿no? Y que para que los vayan haciendo desde que empieza la primera ponencia. Sí, o sea, que manden por el chat sus preguntas y al final se van a leer, ¿no? Ajá. Aquí estudio preguntas si es el mismo código. Sí, es el mismo código para Sí. todas las mesas. Perdón, ¿puedo comentar algo respecto de los comentarios que se están haciendo en el chat? Yo no sé si sea pertinente mencionarles a todos, porque de pronto hay muchos que son solo como acotaciones y todo el mundo los está viendo y los está leyendo y demás. Podríamos centrarnos en las preguntas, pero en las preguntas que sean pues preguntas legítimas.